Bien, nueva jornada de manifestaciones ahora en el casco urbano, en la ciudad capital. De esto vamos a hablar en la entrevista de TN23, por supuesto, con expertos en el tema para que usted vaya analizando en casa cuáles son los pros y los contras de estas manifestaciones. Por supuesto, quiénes son los afectados al final por estas largas jornadas de bloqueos y manifestaciones que en determinado momento en el casco urbano se complicaron esta mañana. Vea la siguiente nota. Unas 40.000 personas que provienen del interior del país se congregaron en 4 puntos estratégicos para enfilarse sobre el anillo periférico, calle Martí, calzada Raúl Aguilar Batres y avenida Reforma, hasta llegar al Congreso de la República y finalmente arribar a la Plaza de la Constitución. Los campesinos han insistido en que se debe depurar al Congreso de la República como una de sus principales consignas. Además de la movilización en la ciudad capital, el Consejo de Desarrollo Campesino organizó plantones en Retauleu y Huehuetenango. A esta solicitud, vendedores de más de 20 mercados del departamento de Guatemala han pedido a las autoridades mayor seguridad debido a las constantes intimidaciones por parte de estructuras dedicadas a extorsionarlos. Antes y durante la marcha, el congestionamiento vehicular fue evidente en las diferentes arterias. Encargados de las policías municipales de tránsito de municipios aledaños a la ciudad capital previeron el congestionamiento vehicular y habilitaron algunos carriles reversibles para agilizar la movilidad. Vendedores del mercado de la terminal han indicado que este tipo de actividades que obstaculizan el tránsito les genera pérdidas debido a que los productos perecederos pierden su valor. Asimismo, diversas cámaras se han pronunciado también indicando su rechazo a este tipo de manifestaciones que limitan el derecho constitucional a la libre locomoción. Bueno, y este tema lo tendremos que abordar con expertos en el tema, por supuesto, a nivel nacional. Hablamos de manifestaciones y bloqueos que se han realizado en los últimos días en diferentes puntos del país, en el área del interior. Ahora se trasladó al área urbana, al área de la capital, pues congestionando el tráfico vehicular por varias horas, a primeras horas de la mañana, que de hecho varios guatemaltecos resultaron seriamente afectados y hasta el momento aún se desarrolla esa concentración masiva de personas. Estamos hablando de miles de campesinos que están integrando estas manifestaciones, pero para ello está el licenciado Julio Talamonte, analista en Seguridad Nacional y Pública, quien está con nosotros para analizar estas situaciones. Licenciado, en determinado momento vemos una marcha que todos tenemos el derecho a manifestar en el país, pero estamos afectando la libre locomoción de las personas y también de esta manera afectamos el traslado o el desplazamiento de los guatemaltecos a su lugar de trabajo y a su lugar de estudios. No se tomaron esas consideraciones en el momento de realizar esas manifestaciones. Correcto, licenciado Axel Cardona, buen día, televidentes de TN23 también, un saludo. Vea qué bonita la forma en que usted está empezando el análisis, licenciado, porque por un lado tenemos a unos manifestantes que traen, basados en el artículo 28 constitucional, su derecho constitucional a ciertas peticiones. Y es que en los temas, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿verdad? Hay mucho que debatir desde que esa energía fue privatizada, cuando probablemente nadie les preguntó sobre si estaban de acuerdo o no con eso, y ahora algunas situaciones que están sucediendo importantes. Ahora, por el otro lado, tenemos al resto de la población, en este caso acá la población de Ciudad de Guatemala, que desde tempranas horas vio afectado, como usted bien decía, su derecho, porque es un derecho humano y constitucional, a la libre locomoción. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio entre lo legítimo que puede ser esta marcha y estas protestas con lo que ellos traigan en cuanto a la energía eléctrica, o en cuanto estaban diciendo inclusive de renuncias hasta del señor presidente, que eso era lo que estaban proponiendo, y encontrar el equilibrio para que no afecte al ciudadano guatemalteco que probablemente se haya visto afectado en la hora de entrar a su trabajo, tal vez algunos hasta sancionados, qué sé yo. Eso es lo complicado en este momento, licenciado. Claro, y es que hablamos de protestas, hablamos de manifestaciones, que bueno, que las hagan. Definitivamente tienen todo el derecho de hacerlas, pero ¿por qué siempre afectamos al guatemalteco que en determinado momento no participa en estas marchas
porque tiene labores que hacer, tiene responsabilidades y ahora estamos afectando un área urbana en el cual estamos paralizando prácticamente la ciudad de Guatemala. Estamos hablando que también no se tomaron las consecuencias previstas para esta mañana en relación a los estudiantes, por ejemplo, que se tenían que desplazar a diferentes centros educativos, la mayoría de ellos al centro de la ciudad de Guatemala, a la zona 1 capitalina, donde está la concentración de la marcha. No sé, tuvo que prever eso antes, ¿cree usted, licenciado, en determinado momento de decir, bueno, no arriesguemos a los patojos porque van a estar 2 horas en el tráfico, esto es tedioso, es molesto, si para un automovilista eso es cansado, para un niño que se levanta temprano, que tiene que ir a estudiar y que se desveló haciendo deberes, irse a parar a unas manifestaciones, a unas largas filas de vehículos, es totalmente desconsiderable. Ese punto que usted toca, licenciado Cardona, sí, es parte, fíjese, de lo que a veces hemos discutido acá tanto en esta columna de la entrevista con usted, el tema de la previsión, y obviamente no solo la previsión, sino el poder ser preventivo sobre todo. Ya se sabía, por ejemplo, el día de ayer que esto iba a pasar, entonces creo que lo más prudente precisamente en el tema específico de los niños era que en centros educativos probablemente privados en mayor instancia, hay más facilidad, y probablemente los públicos también, se hubiese por el día de hoy al menos, para ver cómo se desarrollaban estas situaciones, tomado la previsión de que los chicos no fueran, inclusive por seguridad. Se ha dado en otras partes del mundo, en otros países se ha dado donde ellos no esperan que sucedan las cosas, sino que toman la precaución. Yo creo que eso nos falta como cultura. Pero, licenciado, hay otros factores que también se afectan. La economía, el comerciante, que día a día se levanta temprano para trasladar sus productos, ya sea del interior de la República a la ciudad capital o de la ciudad capital de los mercados grandes hacia diferentes mercados cantonales. De hecho, tenemos unas reacciones que queremos que usted las escuche, licenciado, para ir pues, aterrizando en el tema. Con mucho gusto. Así que la producción nos va a hacer ver esas y a escuchar esas reacciones por parte de los comerciantes. Primero, aquellos comercios que muchas veces los obligan a cerrar por las manifestaciones. Escuchemos. Afecta en el negocio, ¿verdad? Porque muchas de las personas no vienen, se desisten de salir porque como no hay transporte, entonces mejor se quedan en su casa. Esperamos que mañana sea normal el negocio, ¿verdad? ¿Y en ese punto ustedes tienen que hasta cerrar el negocio o no? Bueno, en algunos casos nos vienen a avisar si cerramos o no, ¿verdad? Vienen un grupo de personas adelante en la manifestación y nos dicen apóyennos, cierren, entonces hay que cerrar, definitivamente. ¿Ustedes se comunican con esas personas antes de que haya manifestación? Pues viene alguna persona antes, ¿verdad? Que los apoyemos de una u otra forma en cerrar el negocio, quitar las muestras, medio cerrar, ¿verdad? Eso es lo que normalmente nos vienen a avisar unos minutos antes. Tanto como nosotros y a los que viajan de un lugar a otro, a ellos les afecta a los buses y no sé a qué acuerdo van a llegar porque estas manifestaciones nos está afectando mucho. Dejan de vender prácticamente. Ajá, dejamos de vender y los clientes ya no vienen ahora o dejan para otro día y para nosotros es una pérdida. ¿Sí? Ahora bien, antes de entrar a analizar esa situación de lo que afecta a los comerciantes, veamos la otra parte también, del lado de los mercados, quienes tienen que trasladar diferentes productos a los mercados cantonales o de las colonias y sectores, municipios, y otros que también ingresan a la ciudad de Guatemala para poder surtir esta mercadería. Escuchemos. Caballero, ¿cómo le afecta a usted la manifestación? Pues fíjese que mucho porque vengo caminando desde el Aguilar Batres. Desde el Aguilar Batres. Ajá, y como no hay Transmetro, toca que caminar y afecta mucho en ese sentido. ¿Usted al enterarse de que hay manifestación madruga un poco más? Pues fíjese que sí, pero como hoy se me olvidó que iba a haber manifestación. Prácticamente me tocó que caminar desde allá. Nada, llegar tarde al trabajo. ¿Tuvo que madrugar hoy o no se recordaba que había? No estaba informado de la manifestación y por eso voy tarde, ¿no? Pues únicamente en que tenemos que caminar un poco más de lo normal, a nuestro trabajo. ¿Usted ya sabía que hoy iba a haber bloqueos? Ayer vi la noticia. ¿Madrugó más por eso? No, porque yo pensé que iba a tardar un poco más. Que está malo porque le están violando los derechos a uno, el pueblo, y ellos, y de todas maneras, si piden algo, de todas maneras no se los van a dar, eso es mentira. ¿Le tocó que caminar? A caminar, vengo caminando desde allá de la Santa Cecilia.
Bueno, así como estas personas que tuvieron que caminar varios kilómetros, de hecho, para poder llegar a su trabajo, porque muchas veces los patrones no entienden la situación del traslado o de lo que implica esta clase de manifestaciones. También estudiantes que tuvieron que caminar para llegar a su lugar de estudios. Y ellos, ambos, concuerdan con la misma opinión. ¿De qué les sirve a ellos las manifestaciones si ellos no son tomados en cuenta en esos puntos? Ellos son los afectados en determinado momento, no tienen participación en ello, pero son los afectados. Tiene usted razón, licenciado Cardona. Ahí precisamente, como decíamos al inicio, es donde tenemos que encontrar ese equilibrio que en Guatemala al día de hoy no existe. Hay países, yo he visto manifestaciones, por ejemplo, que me parecen muy ejemplares. En Argentina he visto unas en donde se ponen en los semáforos, fíjese, licenciado. Cuando el semáforo se pone en rojo, aparecen todos los manifestantes con pancartas para que los vean los autos que están parados. Cuando la luz cambia, ellos se quitan y dejan la vía expedita, de manera que pueden hacer uso de su derecho a manifestar, pero no entorpecen las acciones y la libre locomoción. Las actividades cotidianas. Las actividades cotidianas. Aquí en Guatemala tal vez eso es lo que ha faltado. Precisamente nadie está diciendo que no manifiesten, es un derecho. El problema tal vez es no haber encontrado esa forma, ese equilibrio, ese qué hacer para no entorpecer las actividades del resto de Guatemala. Ahora bien, yo le pregunto algo. ¿Cree usted que es fácil hacerlo de esa manera? Yo creo que sí. Sí, porque las yo creo que personas sí. se dejan guiar por un líder. Creo que el líder es el que tiene que tomar la iniciativa a la hora de hacer la logística de la manifestación de una manera bastante productiva. De hecho, creo que si lo hacen de esa manera, como lo han hecho en países de Sudamérica, también como en Europa, creo que hasta participa la gente que está transitando en ese momento con su bocina, o se bajan, los apoyan. En determinado momento podría ser más efectiva. Podría ser más efectiva. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahorita que venía acá hacia los canales, en el periférico, estaban bloqueados porque venía la caminata sobre los 2 carriles del periférico. ¿Por qué no hacer algo? Entonces, que sí, que hagan su columna, pero que dejen un carril expedito. Allí, inclusive, pudiera tenerse la participación activa del Estado a través de la Policía Nacional Civil, que vaya hasta resguardando la manifestación, la PMT que vaya resguardando el orden, y los ciudadanos que puedan seguir circulando. ¿Por qué? Porque un derecho no debe afectar otros derechos. Mi derecho a manifestar, a reunirme y a asociarme no debe afectar el derecho de libre locomoción que implica el derecho a ir a trabajar, a estudiar, el derecho de producir, la economía del país y la imagen. Y ahora le pregunto algo. ¿Utilizan un horario de mañana en donde ellos saben que la mayor parte de guatemaltecos se traslada a diferentes destinos? ¿Por qué no hacerlo después de las 9 de la mañana cuando ya los estudiantes están en su colegio, en su escuela, y las personas están trabajando, las que están laborando activamente, y hacer su manifestación en el lugar donde lo tienen que hacer, o bien transitar por un carril, pero hacerlo sin afectar al ciudadano guatemalteco, en este caso al prójimo, pues? Sí. Pero bien, tenemos una tabla para que usted lo vea. La logística estuvo muy bien hecha, que vamos a ver en este momento. Las marchas salieron desde el Trébol, Obelisco, Calzada Roosevelt, Ruta del Atlántico, todas con dirección al centro histórico. Estamos hablando que las salidas e ingresos de la ciudad de Guatemala quedaron colapsadas. Correcto. Vamos a ver la otra tabla, donde vamos a ver la unificación de todas estas marchas, y que de hecho pues todas dieron al centro de la ciudad de Guatemala. Y vamos a ver en este momento la segunda tabla, para que veamos de qué manera estaban enfiladas estas marchas que salieron de estos puntos. Y vea usted, la columna verde automáticamente agarra todo un sector, y luego pues va agarrando otros sectores hasta el momento de llegar al centro histórico. Correcto. A esto es lo que quería llegar. Llegamos a un punto en determinado momento donde la logística fue muy buena. Claro. Se concentró muy bien las marchas y se concentraron en un solo punto, que era el Congreso de la República y Casa Presidencial. Así es. Pero ahora le digo yo, todo lo que ocasionaron, ¿quién lo va a pagar? Esa es la situación. Los atrasos. Exacto. Ese costo queda en el aire. Si la logística fue tan buena como lo acabamos de ver, creo que el mismo esfuerzo hubiese costado hacerlo de la manera en que se hizo hoy, y como ya es una costumbre, la costumbre es una de las 5 fuentes del derecho, ¿verdad? Porque va creando eso, la costumbre precisamente, a poder hacerlo de la manera ordenada en que lo estamos haciendo. De manera que ellos puedan manifestar, puedan dejar la vía expedita para que, aunque sea poco a poco, el guatemalteco pase a las actividades cotidianas, económicas, estudiantiles, y sabe qué pasaría si se hiciera de esa manera coordinada, y en ese punto de equilibrio habría probablemente, como usted dice, licenciado Cardona, más personas que crearían simpatía, ¿verdad?, hacia la manifestación. En cambio, de esta manera, lo que crean, en mi consideración, es esa antipatía y esa cuestión de que, bueno, me están atrasando, voy a llegar tarde, qué estrés. Entonces creo que allí es donde falta hacer un esfuerzo para coordinar este mismo esfuerzo que hicieron de movilizar cuántos miles de guatemaltecos, licenciado. Sí, definitivamente. Así bueno, es. Para ir concluyendo, licenciado, al tema,
Manifestaciones se han dado por tantas décadas en el país. Se siguen dando de la misma manera, acarreando personas de diferentes puntos para concentrarlas masivamente, y muchas de ellas no saben a qué vienen, o muchas de ellas se enfilan y no saben a qué van. Esa es una situación dramática. Yo recuerdo, con esto que usted me está diciendo, un libro de un autor guatemalteco que es Víctor Manuel Ventura Arellano, La Tercera Ola, donde nos habla precisamente de que esto que ha pasado por décadas lamentablemente no cambia y no aprendemos de nuestros errores. Entonces yo creo que la vitrina acá de TN23 para las personas que nos están viendo debe ser aprovechada en esta mañana para lo siguiente. ¿Existe el derecho a manifestar y a las protestas? ¿Es válido? Sí. Pero también es válido el derecho que tenemos todos los guatemaltecos a circular libremente, a realizar nuestras actividades cotidianas sin que otras personas nos lo estén bloqueando de esta forma. Entonces, yo creo que sobre todo a los liderazgos, si hablo de los liderazgos no solo del ámbito político, los liderazgos de este tipo de personas que manifiestan, el llamado hoy es a replantearlo para que de alguna manera puedan no damnificar derechos de otro y de alguna forma entonces también ganar inclusive lo que decíamos, mejores y mayores simpatías y ser mejor escuchados y mejor recibidos. Definitivamente. Por eso invitamos a los guatemaltecos a que nos siga y nos escriba a través de la red social de Twitter con el hashtag Marcha en la Ciudad, para que usted pues, nos dé su opinión. ¿Qué piensa realmente de esta situación? ¿Qué piensa de las manifestaciones? ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido? ¿Cómo se vio usted afectado en el tráfico? ¿Cómo se vio afectado usted para llegar a su lugar de trabajo, estudios? ¿Y qué opina realmente de estas marchas que se concentran en puntos que no tienen nada que ver al momento de estar afectando a los guatemaltecos? Así que escríbanos el hashtag que está en este momento, Marcha en la Ciudad, para conocer su opinión al respecto. Nosotros trataremos de darlo a conocer a través de las emisiones de TN23 para que usted conozca también que nosotros compartimos, interactuamos de esta manera para generar la opinión pública. Así es, licenciado, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, licenciado. Claudia Guerra y Odilí, vamos con ustedes a estudio.